Muy buenas noches, Dios te bendiga. Sean todos y todas bienvenidos a mi canal Inspiring Enough. Recuerda que si aún no eres suscriptor de nuestro canal, puedes suscribirte y cliquear también la campanita de las notificaciones para cada vez que subamos contenido, pues te enteres. Estamos por aquí para la lectura de la palabra, aleluya. Estamos en el Evangelio de Marcos, a la altura del capítulo 3. Hoy estaremos leyendo los capítulos 3 y 4. Bendito sea el nombre de Dios. Y vamos a empezar como siempre, orando, poniendo el tema en las manos del Señor. Aleluya. Padre, a ti te damos honra y gloria. Señor, bendecimos tu nombre en gran manera. Padre, te damos gracias por todo. Señor, te rogamos que seas tú, Padre, tomando todo el dominio y el control, Señor, de lo que estamos haciendo. Padre, que seas tú, Señor, continuando, Padre, poniendo en nosotros el querer como el hacer. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a ser no simplemente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. Que sea roto en nosotros, podrido en nosotros, todo yugo de impiedad, Señor, que sea echado fuera de nosotros, todo espíritu del mundo, Señor, si en alguno estuviese. Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú trayendo otra gran liberación. Gracias por el regalo del Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, una vez más te pedimos, Padre, que de la misma manera que abriste el entendimiento de tus discípulos en aquel momento para que entendiesen las Escrituras, Padre, asimismo abras el nuestro, traiga revelación fresca de tu palabra. En el poderosísimo nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Y bien, oramos honrando a nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 3. El hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él, para destruirle. La multitud a la orilla del mar. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios.
y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y a Juan, hermano de Jacobo, y a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, hijo de Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si su reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. La madre y los hermanos de Jesús. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Capítulo 4. Parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaban sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados.
Y les dijo, ¿no sabéis esa parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en predegales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Nada oculto que no haya de ser manifestado. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Parábola del crecimiento de la semilla. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Parábola de la semilla de mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El uso que hace Jesús de las parábolas. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Padre, enséñanos a descansar, Dios mío, en medio de la tormenta. Enséñanos a dormir, Padre, en medio de la tormenta, Señor.
sabiendo, Padre, que tú estás con nosotros en la barca, Señor, que no estamos solos. Padre, Señor, líbranos de todo espíritu de incredulidad, Dios mío, que nos lleve, Dios mío, incluso a blasfemar contra tu Espíritu Santo, Señor. Padre, ten misericordia de todos nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, ayúdanos a ser como esa tierra, Padre, que dio fruto en abundancia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, te seguimos rogando que nos ayudes a ser no solamente oidores olvidadizos de tu palabra, Señor, sino hacedores de ella, practicantes de ella, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos todas las gracias en esta hora. Amén y amén. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu atención y una vez más te digo que si no te has suscrito al canal, te suscribas y no olvides cliquear la campanita de las notificaciones para que cada vez que subamos contenido, pues seas de los primeros en enterarte y que seas bendecido de la misma manera que lo estamos siendo nosotros por aquí. Y nada, te deseo un feliz resto de la noche y que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Amén y amén.